Palabra del Señor. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Señor, te rogamos que en esta hora podamos atender a lo que tu palabra dice y podamos comprender, Señor, con sabiduría lo que en ella está escrita. Te damos muchas gracias porque hombres como Pablo, o como tus apóstoles, o como por supuesto nuestro Señor Jesucristo, gastaron sus días en predicar el Evangelio que hoy nos ha alcanzado a todos nosotros. Bendice este tiempo y permite que tengamos lucidez para escuchar tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, recapitulemos de manera rápida. Pablo ha sido advertido de que al venir a Jerusalén sería encarcelado y sería atado. Y él en su respuesta muy clara y muy firme dice: no solamente estoy dispuesto a ser atado con estas cadenas, sino a morir incluso, ¿no?, por el Evangelio. Así que llega a esta ciudad, permanece allí y de inmediato es arrestado. Es llevado ante las autoridades y una vez que ha llegado frente a ellas, se dispone a defenderse. Y debo decir algo: si es un hombre que está dispuesto a la muerte, no está para defenderse de que no lo maten. O sea, si él está diciendo desde antes de llegar, estoy dispuesto a esto y estoy dispuesto inclusive a morir, su defensa no es para que no lo maten, ¿estamos de acuerdo? Entonces su defensa es un instrumento que él ha de utilizar para predicar a quienes hayan de escucharle. Desde que es llamado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, es advertido que los suyos no lo escucharán. Y si nosotros vamos a ese capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: apresúrate a salir de Jerusalén porque ellos no escucharán, ¿no? Así que se va entonces y empieza a predicar a los gentiles. Pero hay un anhelo profundo en el corazón de Pablo, así como cuando nosotros pues hablamos del Señor a los que no conocemos, ¿no?, o con los que trabajamos, y a veces quisiéramos que nuestros hijos o que nuestros hermanos o que nuestros padres nos escucharan, ¿no? Pero muchas veces no se da así. Así que Pablo está dispuesto a defender no su vida, sino la causa del Evangelio, que es en el Señor Jesucristo. Así que en unas cuantas líneas Pablo toma la atención de todos estos que le escuchan y les hace ver en muy pocas palabras la postura y las acusaciones falsas que han hecho de él. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. A veces, hasta la manera en la que hablamos, hasta cómo nos empiezan a observar, permite que la gente tenga más atención de lo que habremos de decir. Estos están cuchicheando y cuando lo escuchan hablar en su propia lengua, entonces guardan silencio y están dispuestos a escucharle. Hace un momento les decía, en la historia de la salvación hay 3 momentos de salvación para los que habitamos la tierra. El primer llamado de salvación es para el pueblo de Dios. La mayoría de los que salvaban su vida haciendo sacrificios y holocaustos eran o pertenecían al pueblo de Israel. Una vez que estos traicionan el pacto que hicieron con Dios, casi de inmediato que hicieron este pacto, porque el becerro de oro ni siquiera había descendido Moisés cuando ya lo habían hecho, ayudados por el mismo sacerdote que era Aarón, ¿no?
Entonces rompen ese pacto, Dios tiene misericordia de ellos, habita entre ellos, levantan un tabernáculo. La salvación era para este pueblo. Hasta que de la mano de Salomón el reino del pueblo de Israel se divide y entonces solamente 2 tribus permanecen y en algunos momentos de su historia reconocen a Jehová como su Dios. De las otras 10 tribus, ninguno de los reyes que gobernó esa parte del reino volteó los ojos al Señor. Todos siguieron los caminos de Jeroboam, que de inmediato levantó becerros de adoración para que estos no fuesen a Jerusalén. Así que este pueblo ha desechado a Dios y entonces este pueblo es esparcido y entonces a la venida del Señor Jesucristo hay un segundo momento. El primero, repito, para el pueblo judío, para los israelitas. Pero el segundo momento es para los gentiles, entre los cuales estamos involucrados nosotros. La salvación en su mayor parte, después de la venida del Señor Jesucristo, es para gentiles. La mayoría de los judíos no han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y se han perdido. Así que nosotros, les decía, habitamos este periodo de gracia, en el cual no necesitamos ofrecer sacrificios y holocaustos, porque ya fue sacrificado el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, para salvación de nuestros pecados. Y el tercer momento vendrá en el arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y recupere a los que han muerto, y recupere, dice Pablo, no todos moriremos, así que algunos que no hayan muerto, pero creyentes, serán levantados. Dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Posteriormente a ello, tenemos alguna profecía acerca de lo que vendrá, en donde ahora, una vez más, la mayoría de los creyentes serán judíos. Algunos gentiles salvarán su vida, pero la mayoría volverán a ser los judíos. Así que no es de sorprenderse que el apóstol Pablo ni el Señor Jesucristo hayan podido trascender en la evangelización del pueblo de Israel. Y a estos es a quienes Pablo está hablando en este capítulo 22. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Lo que Pablo está diciendo es, a ver, ustedes vienen y me acusan de que enseño que no se deben guardar las tradiciones judías o la ley de Moisés. Sin embargo, yo fui enseñado a los pies del que para ese entonces era el mejor maestro que pudo haber tenido el apóstol Pablo, y muy pocos de ellos. Es decir, Gamaliel no era un hombre que abría inscripciones cada año, ¿no? Como en las escuelas. Eran muy pocos los que podían estar aprendiendo de él. Y aprendían no solamente a leer un rollo o una parte de la escritura o de la Torá. Aprendían de él sus actitudes, sus formas, sus maneras. Esa es la mejor manera de aprender, ¿eh? No hay otra manera de aprender más que estar allí pegaditos viendo qué hace o qué no hace la persona de la cual estamos aprendiendo. Le dice el joven Eliseo a Elí lo que anhela su corazón, ¿no? Y le dice, si tú estuvieses cuando yo sea o cuando yo me vaya, entonces recibirás lo que estás pidiendo. Hay que estar ahí cerquita, ahí esperando. Así que esa es la única manera. Oye, es que tú predicas mucho como esta persona. Sus años tienen repercusión en nosotros, ¿no? Es que tú te pareces mucho a tu papá o a tu mamá. Bueno, pues me lo he pasado con ellos, ¿no? Regularmente los que pasan más tiempo con ellos son los que más se parecen. Así que esa es la manera de aprender. Y Pablo había tenido esa virtud. Y lo llamo así por lo siguiente. El mismo Gamaliel, cuando arrestan a Pedro, les dice, tengan cuidado,
no sea que esto provenga de Dios y se hallen peleando contra el mismo Dios. Esa es sabiduría, ¿eh? O sea, era un hombre que seguía las leyes judías, era un hombre que buscaba de alguna manera repercutir en la búsqueda sacrificial de Jehová, pero era un hombre en el cual se hallaba sabiduría. Tranquilos, primero vamos a ver de dónde proviene. Si no proviene de Dios, así como inició se va a terminar. Pero si proviene de Dios, no sea que nos hallemos peleando con Dios. Así que era un hombre sabio, y ese había sido el maestro de Pablo, de Saulo en su momento. Repito, pocos eran los que tenían esa virtud de haber podido aprender de él. Así que no los está ninguneando, pero les está dejando ver que Pablo no era cualquier persona. Dice así otra vez: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad muy importante, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Era un hombre que amaba la ley. Era un hombre que sentía en su estirpe la obligación de hacer que todos los descendientes de esta población cumpliesen con la ley de Dios. Podemos decir que eran seleccionados, ¿no? Sí, no, primero costaba, no era gratuito. Y solamente es como Moisés. Moisés fue privilegiado al crecer en el palacio de Egipto, ¿no? Y fue preparado bajo unas normas inimaginables. Era un hombre no tonto, era un hombre que había adquirido conocimiento de todo tipo, matemático, de todo tipo, literatura, historia, todo lo que muy pocos podían tener en ese momento, ¿no? Hoy todos tenemos alcances en la educación, sin embargo, pocos son los que pueden aprender de un solo maestro y que pueden aprender con propiedad de él. Así que era seleccionado Pablo en ello. Así que les dice: como hoy lo sois todos vosotros. Todos son celosos de la ley de Dios. Muy bien. Así era yo, casi es lo que Pablo les dice. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Vean con quién se codeaba Pablo. O sea, Pablo no estaba hablando de la multitud que hoy estaba ahí, o bueno, que en ese momento estaba ahí y que de alguna forma buscaba celosamente que se cumpliesen las cosas. Él no era de aquellos de que, bueno, vayan ustedes 1000 y por ahí a ver a quién se encuentran. No, este hombre dice: el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos. Era parte, si no de una parte titular de este concilio, sí era una parte muy cercana y era muy joven, lo cual no era común. O sea, los ancianos eran los que formaban este concilio y Pablo no lo era en ese momento. Recordemos que si acaso habrá tenido 35 años, más o menos la edad de Jesucristo, ¿no? Así que a los 35, 36 años ya era parte importante de esta comunidad judía. El sumo sacerdote era lo máximo para ese tiempo y por supuesto el concilio que lo era. Y Pablo estaba allí. De quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Esta era la tarea de Pablo, y Pablo no lo hacía por maldad. De verdad tenía un celo de que la ley se cumpliese, de verdad tenía en su corazón ese anhelo de que todos cumpliesen la ley de Moisés. No era simplemente una casualidad el que había escogido Dios, lo había escogido perfecto para la obra que tenía por llevar.
Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Ha intentado usted ver el sol a las 12 del día? ¿Sí? Por algo lo dice, ¿eh? Hay veces que hacemos así como que los ojos chiquitos y nos hacemos casita a ver si alcanzamos a ver, ¿no? Pero dice, aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, para empezar en un desierto, como a mediodía, es decir, la hora más intensa del sol, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la hora más brillante del sol hubo una luz que resplandeció mucho más fuerte que esta, que lo dejó ciego. Era una luz diferente a la común en el sol. Era una luz que era mostrada por algo superior al sol. Por eso el interés de que éste diga como a mediodía, cuando la luz es total, cuando la luz es prácticamente imposible de ver. Ahí en ese momento, de repente dice, me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Fíjense bien la respuesta de Pablo. Pablo no sabía que era el Señor Jesucristo, pero sabía que era alguien superior a lo que hay en esta tierra. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Si estamos de acuerdo en que está hablando a contemporáneos, se los está diciendo a muchos que seguramente convivieron de cerca con el Señor Jesucristo. Se los está diciendo a hombres que habitaron la tierra al mismo tiempo que el Señor Jesucristo. Así que no les está hablando de algo desconocido, les está hablando de algo con firmeza, y en eso va implícito la resurrección. Les está diciendo, ¿ustedes se acuerdan de Jesucristo, el que mataron? Ese fue el que me encontré en el camino a Damasco. Por supuesto que está predicando acerca de la resurrección. Nuestras palabras muchas veces llevan el plan de salvación dentro de ellas, ¿no? A veces no hablamos directamente lo que es el plan de salvación, pero en nuestras conversaciones nos interesa que las personas escuchen acerca de Dios. Así que si Pablo está hablando de Jesús de Nazaret, dice, entonces les está diciendo que este Jesús había resucitado y que se había encontrado con él. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Si ustedes tienen su Biblia a la mano o ven lo que creo que está ahí escrito, la palabra justo está escrita con una J mayúscula. ¿Sí? Dice Pablo en la carta a los Gálatas que él no aprendió el evangelio de un hombre, ni de carne ni de sangre. Dice, yo no fui enseñado en el evangelio ni de carne ni de sangre. El mismo Jesucristo, dice, fue el que le mostró el evangelio. Así que Pablo recuerda perfectamente lo que ha sucedido. Era un hombre preparado en todo sentido,
para cumplir con la ley de Moisés. Ha perseguido a muchos hombres y mujeres para que sigan estos pasos, y el Señor Jesucristo mismo se ha puesto en su camino, le ha mostrado esta ceguera y le ha mostrado en ellos su poder. Ha recibido a un hombre llamado Ananías que le ha dicho: el Dios de nuestros padres, fíjense bien, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es lo que Ananías le está diciendo. A veces nosotros batallamos en saber citas o conocer citas que hablen de Jesucristo como Dios. Y miren lo que está diciendo. Primero dice que en el camino a Damasco se encontró a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Después dice que Ananías ha venido y que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y vea a Jesucristo, que es el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac, ya se me fue uno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está diciendo. Celosamente has buscado cumplir la ley de Moisés porque hay una promesa hecha a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, ¿sí? Y eso es lo que una vez ha llamado más la atención de Pablo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No le dice: y lava tus pecados y ve y sacrifica delante del sumo sacerdote. Y lava tus pecados y lleva el holocausto para la reconciliación con Dios. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y solo hay una forma: invocando su nombre. Si usted ha invocado al Señor Jesucristo, ha sido suficiente para hallar justificación. No hay más. Si usted ha dicho: Señor Jesús, sálvame, es suficiente para lavar sus pecados. Es suficiente. No hay nada más de por medio, no hay ofrendas, no hay nada más de por medio que invocar el nombre de Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no hay más. Así que les decía, intrínsecamente en su discurso Pablo les está predicando. Les está hablando de lo que se necesita para hallar justificación. Y no es nada cercano a lo que estos hombres profesan. Invocar su nombre. Pero yo he cumplido toda la ley. Invocar su nombre. Pero yo he guardado todas las fiestas. Invocar su nombre. Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Invocar su nombre. Si usted está aquí todos los domingos, pero no ha invocado el nombre del Señor Jesucristo, lamento decirle que de poco le ha de servir. Invocar su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Insisto, los tiempos de salvación a partir de que el Señor Jesucristo vino ya no eran para los judíos. Ahora los gentiles habrían de ser alcanzados en su mayoría. Y vean cuánto tiempo se ha alargado. Estamos en el año 2024. Casi 2000 años ha sido el periodo que los gentiles hemos superado en número.
de hombres y mujeres justificados para salvación. Ahora, tengamos por claro algo. No quiere decir que porque en estos tiempos seas judío estás condenado. Hay judíos que han creído. A lo largo de las cartas que hemos observado, dice que Pablo siempre entraba primero a la sinagoga. Algunos creían y algunos no lo hacían. Debemos entender que esos mismos, nacidos antes del Señor Jesucristo o después del arrebatamiento, de todas maneras se habrían de condenar. ¿Sí? Porque no es por el tiempo que son condenados, es por no creer. Entonces no podemos dejarlo así nada más. Debemos entender, naciesen en el momento en que naciesen, no habrían de creer. Lo mismo con nosotros. Si nosotros hubiésemos nacido en los tiempos del pueblo de Israel, así como somos creyentes ahorita, lo hubiésemos sido en aquel momento. ¿Sí? Pero Dios guarda ese tiempo para todos, así que nacemos y estamos en el lugar perfecto para hallar la salvación. Y dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, hablábamos la semana anterior de que Felipe era el que había aguardado a Pablo en su casa, y les decía Felipe, amigo de Esteban, habían sido elegidos como diáconos en el mismo momento. Bueno, de ese Esteban, su testigo, dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Era tan importante Pablo que ni siquiera él tenía que matar a las personas. Él simplemente consentía en que esas personas murieran y todos aquellos se despojaban de sus ropas y apedrearían a una persona para que muriera. Esa es la importancia que Pablo tenía en el tiempo en el que fue llamado. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Es decir, Pablo había dado un discurso, había hablado de quién era, había hablado de cuáles eran sus amistades, había hablado de la importancia que él tenía en el concilio y en la persecución de los primeros cristianos, y eso no les había molestado, al contrario. Pero en el momento en que dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, se terminó la paciencia y le oyeron hasta esta palabra. ¿Por qué? Los gentiles podían hallar la salvación antes de la venida del Señor Jesucristo si eran llevados a judaizar. O sea, incluso desde que se ordena la circuncisión en Abraham, dice que todo esclavo y todo el que habitare su casa, así no fuese judío o que no perteneciese a su descendencia natural, tendría que ser circuncidado. Cuando se da la ley de Moisés, dice, por ejemplo, que todos celebrarían la Pascua, inclusive el extranjero que habitase con él. Las fiestas solemnes habrían de realizarse incluso por los que no pertenecían a este pueblo. Había una forma de judaizar y era bajo la circuncisión y apegados a la ley. O sea, el problema no era ser gentil, el problema era que había quienes no estaban dispuestos a cumplir con esta ley. Así que estos hombres escuchan un disparate y escuchan un altercado a su ley por el simple hecho de que Pablo les haga ver que había sido enviado a los gentiles y que no se les sería pedido el que judaizaran. Sí, leímos también en el capítulo anterior cómo dice que Jacobo, el hermano de Jesús, le pide a Pablo que venga y que cumpla el voto del nazareato. Dice, por todos estos judíos que han creído. ¿Sí? Dice, pero a los gentiles les hemos enseñado que no tienen que hacer nada. ¿Sí? Así que Pablo ha enseñado que para alcanzar salvación y justificación, como veíamos en la parte de arriba, solo tienen que invocar el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Por eso estos en ese momento lo callan, porque prácticamente les está diciendo, no necesita nadie
cumplir con esta ley para hallar justificación. Quita de la tierra a tal hombre, decían, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, dice Pablo mismo en su discurso, que él cuidaba las ropas de aquellos que habrían de matar a los hombres, ¿no? Entonces estos se despojaban de sus ropas para poder asesinar a alguien. Así que hasta que lo escucharon, se empezaron a quitar sus ropas, dice, lanzaban polvo al aire como algo efusivo, porque estaban preparándose para quitarle la vida a Pablo. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Esto no es nuevo y lo hemos escuchado o lo hemos leído cuando el Señor Jesucristo murió. Había una forma de investigar o de alguna manera obtener información privilegiada de los hombres y era con azotes, ¿no? Lo que hoy dicen ahora que a tehuacanazos, pues antes era con latigazos, ¿no? ¿Ya no, hermano? Dice el hermano Jorge que ya no. La forma de que estos confesaran era a punta de latigazos, un látigo de cuero en donde las puntas eran de metal para que rasgaran la piel. Así que Pablo era traído porque iba a ser atado para empezar a tener esta invitación, digámoslo así, para poder decir la verdad que tenía oculta o que la gente pensaba que estaba oculta. Pero cuando le ataron con correas y los ataban para abrirlos bien de manos y extender bien su piel y fuese más frágil su piel, versículo 25, pero cuando le ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ningún ciudadano romano podría ser atado ni podría ser golpeado de esta manera. Esto era una ley para los extranjeros. Así que al haberle atado estaban siendo intransigentes con sus derechos de romano. No tenía funciones. La ciudad de Tarso era una colonia, digámoslo así, de Roma. Así que todo aquel que naciese en Tarso tenía esa ciudadanía romana, ¿sí? Es como aquel que va en un avión mexicano y nace en Australia, ¿no? Es mexicano tan solo por haber nacido en un avión mexicano. Entonces, por eso es que algunos tienen esas nacionalidades. Imagínese que tenga un padre español, una madre asiática, una china y que nazca en nuestro país. Puede acceder a las 3 nacionalidades, ¿sí? Y si nace en el avión de otro lado, una 4ª nacionalidad. Así que tan solo por haber nacido en Tarso, que era una colonia romana, había tenido esa nacionalidad. Era judío por su convicción y su creencia y su ascendencia, pero esta ciudad, por tal importancia que tenía, le daba esa nacionalidad de romano, ¿sí? Entonces dice, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Es decir, el tribuno le dice, yo tuve que pagar, yo tuve que sobornar, yo tuve que traer dinero para que se me diese esa nacionalidad. Y Pablo le dice, yo no, yo nací allí. Por eso les decía, es que el Señor siempre elige a las personas correctas para la tarea precisa, ¿no? Es así. Y no es casualidad la educación y la enseñanza que Pablo obtuvo de Gamaliel, y no es casualidad el lugar donde nació, y no es casualidad nada de lo que Pablo era. Porque esta era la forma en la que Pablo podría entonces dirigirse a los más altos rangos de Roma.
Y eso es lo que pasaría, ¿no? Así que entonces dice, respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Era en contra de la ley romana que azotasen a un ciudadano de esta nacionalidad. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolo a Pablo le presentó ante ellos. Así que, hermanos, estos capítulos del libro de los Hechos, capítulo 23, 24, 25, 26, son las declaraciones del apóstol Pablo ante los diferentes autoridades que hay en ese momento sobre su contexto, sobre su tierra, ¿no? Y es un encarcelamiento que tiene un propósito. Les decía la semana anterior, llegar a Roma no era sencillo, pero una vez llegado a Roma, el evangelio habría de expandirse hacia cada rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque era una ciudad dispuesta para que fuese llena siempre de personas extranjeras. Así que el apóstol Pablo, insisto, no defendía su persona, defendía la causa que era el evangelio. No le importaba morir, lo dijo desde antes. A él lo que le interesaba era que este evangelio fuese predicado. Ya lo habían escuchado todos aquellos que desde el principio decía en su llamado que no le escucharían, ¿no? Ya le habían escuchado sus hermanos. Ya le habían escuchado algunas autoridades romanas. Y ahora era el turno de que viniese el sumo sacerdote y que viniese el concilio que en ese momento estaban a escuchar lo que tenía por decir. Y esto nos debe dejar algo muy claro. Todos en esta tierra, de alguna forma, escucharemos el evangelio. Todos. Para que haya justicia en el creer y en el no creer, todos debemos tener acceso a ese evangelio. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Pero de alguna manera nuestro corazón nos lleva y nos ha llevado a creer en el evangelio que nos ha de dar justificación y salvación. Así que Dios mediante continuaremos con estos capítulos en los que Pablo es juzgado de alguna manera, e intermedio de estos capítulos hablaremos acerca de las cartas que fueron escritas por Pablo desde la prisión. Con la ayuda del Señor, si Dios lo permite así, pues este año estaremos concluyendo las cartas paulinas. Ya llevamos 2 años y medio con ello, pero primero Dios concluiremos esta parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites afirmarnos en tu palabra. Si hombres como este no hubiesen estado dispuestos a morir, si nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no hubiese estado dispuesto a morir, la salvación no nos hubiese alcanzado. Te agradecemos porque ese plan de salvación se ha gestado desde antes de la fundación de la tierra y nos ha alcanzado. No tenemos más que declarar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de esa justificación. Te pedimos, Señor, que ese mismo Jesucristo que llamó a Pablo sea, Señor, quien mueva nuestro corazón y nuestro pensamiento para buscarle con mayor vehemencia, con mayor insistencia, con el único fin de agradarte a ti, Dios. Te damos gracias por todo esto y te pedimos, Señor, que tu palabra se afirme en nuestra boca y que podamos llevar, Señor, a todos aquellos quienes han de escucharnos, con el mismo amor con el que Pablo hablaba a todos aquellos quienes habrían de lastimarle, con el mismo amor que Esteban, Señor, hablaba a todos aquellos quienes habrían de quitarle la vida, con el mismo amor con el que el Señor Jesucristo hablaba a los suyos, con ese dolor de
saber que no le escucharían. Con ese mismo amor, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros pueda ser apto para llevar tu palabra delante de todos aquellos que han de escuchar. La salvación es un acto, Señor, de misericordia y gracia tuyos. Permite que podamos con amor llevarlo a todos los que necesitan escuchar. Te damos gracias por ello. Bendecimos tu nombre. Adoramos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.